Listo, entonces vamos a comenzar. Eh, Nos quedamos la vez pasada para terminar el capítulo 22, así es que lo haremos, es pequeño el día de hoy, y ya después continuaremos de repente si nos alcanza el tiempo hasta el capítulo 25 de Hechos. Vamos a iniciar en oración. Amado Padre, gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todas tus pruebas, porque a través de ellas tú haces que nosotros podamos verte, Padre mío. Te agradecemos por todas las cosas que nos suceden, por todas las cosas que le pasan a nuestra familia, a nuestro alrededor, porque solo a través de estas cosas, Señor, podemos arrodillarnos y saber que tú eres más grande que todos esos problemas que nosotros tenemos. Te pedimos que nos ayudes a siempre seguir tu voluntad y que este pequeño tiempo que tenemos en la semana sea guardado y reservado siempre para ti, Padre amado. Y te pido que más personas puedan escucharlo, compartirlo, que podamos a través de estas cosas que comprendemos ahora basar nuestra vida, nuestras ideas y sobre todo dar esa luz que tú quieres que demos al mundo, Padre mío. Todo sea para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con Hechos 22. Nos quedamos en la parte en la que Pablo es enviado da su testimonio, ¿no? De cómo había sido convertido, ¿no? Y ¿se acuerdan que ya lo estaban metiendo a la fortaleza y él, uno de los centuriones, ¿no? Estaba eh, queriendo meterlo a la fortaleza Antonia se llama, creo, esta fortaleza romana que estaba ahí en Jerusalén. Y ellos estaban a punto de meterlo porque ya lo iban a apedrear, lo iban a matar a Pablo. Y él, antes de ingresar, le pide que por favor quiere dirigirse a los judíos, quiere decir unas palabras, ¿no? Y empieza a hablar en hebreo y entonces empieza a decir su testimonio y lo que le había pasado, ¿no? Que antes él perseguía a los cristianos y ahora era parte de eso porque Cristo mismo había aparecido en su vida, ¿no? Y le había dado un mensaje y le había dicho que tenía un propósito, ¿no? Y entonces él estaba solamente obedeciendo esto que nosotros hemos leído ya durante todo este tiempo. Entonces, vamos a Hechos 22, nos quedamos en el versículo 22, ¿no? Dice Pablo en manos del tribuno. Y para esto, bueno, pues también necesitamos saber qué cosa es un centurión, qué cosa es un tribuno, ¿no? Por eso les mandé yo un videíto para que puedan ver cómo es que se divide el ejército romano. A veces nosotros para leer la Biblia necesitamos saber algo de historia y de cosas históricas para poder entender un poco lo que a quién se dirigen, quién está gobernando en ese momento, cómo son las leyes de ese tiempo, para poder entender y comprender exactamente lo que nos quiere decir Dios con estas cosas, ¿no? Y, y lo que tenemos acá es que, por ejemplo, un centurión, vamos a ponerlo aquí, así, un centurión está a cargo más o menos de 80 hombres, ¿no? Eh, o sea, sí, son 80 hombres o 10 hombres más o menos, ¿no? Y, y un tribuno es una persona que que tiene a su cargo 1.000 hombres, o sea, más o menos 10 de estos centuriones están a cargo del tribuno. Entonces, más o menos a su cargo tiene como 1.000 hombres, entonces es alguien más importante, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, dice Pablo en manos del tribuno, o sea, ya no está en manos del centurión, sino de una persona que tiene un cargo mayor, ¿no? Y le oyeron, versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, allá,
¿En qué palabra? Vamos a leer el versículo 21 para que este, sea la correlación, dice, y Pablo terminó de decir las cosas que estaba diciendo, ¿no? Y el 21 dice, pero me dijo, o sea, le dijo Jesucristo en la voz, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿no? Entonces, eso desató la furia de los judíos, porque ya como hemos visto antes, los judíos pensaban que el Mesías y Cristo y todo lo que el reino significaba para el pueblo judío era solo para ellos, y dárselo a los gentiles era como una blasfemia. Entonces ellos le oyeron, dice, hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, o sea, mátalo, ¿no? Porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, o sea, ya estaban descontrolados, ¿no? Eso de que se quitaban las ropas es para apedrearlo, ¿no? Porque ellos tienen como unas túnicas grandes, se te las tienen que quitar así como cuando apedrearon a Esteban, por ejemplo, y le daban la ropa a Pablo de Tarso, ¿no? El que está siendo juzgado ahora, le daban la ropa a él para que la agarrara. Igualito, ya la gente empezó como a quitarse la ropa para tirar las piedras, ¿no? Y para, y, y dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿no? Como ya estaban descontrolados, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. O sea, ese coronel, ¿no? Ese tribuno, que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Esa palabra examinado es interrogado, ¿ya? Sino que a veces se usa un poco el lenguaje antiguo, pero es esta palabra examinado en hebreo es interrogado también, ¿ya? Es un sinónimo, con azotes. Y era una forma del pueblo romano, del gobierno romano, de interrogar a alguien. Era algo que se acostumbraba a hacer, así como lo hicieron con Jesús. Pero ¿qué pasa? A veces solamente con los azotes podían matar a alguien, porque ya como explicamos cuando Jesús fue azotado también, este látigo que ellos tenían no es un látigo como el que ustedes ven, que como el de los animales, ¿no? Que les, para hacerlos avanzar, no, es un látigo que tiene en las puntas hueso, metal, entonces tú puedes dar un latigazo y sacar pedazos de carne, ¿no? Incluso podrías perforar hasta de repente un órgano, ¿no? O llegar hasta el pulmón si es que el tórax no protege esa zona y puede llegar incluso a lacerar y matarlo, ¿no? Y dice, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, ¿no? Y versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, o sea, al que tenía a cargo 100 hombres, ¿no? Al de rango inferior, le dijo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque Pablo es un ciudadano romano y la ciudadanía romana en ese tiempo era súper importante, incluso había gente que trataba de comprarla, porque el ser ciudadano romano te daba unos privilegios que no todas las personas tenían. Y Pablo era ciudadano romano de nacimiento todavía, o sea, ni siquiera la había comprado. Y esa ciudadanía romana, una de estas cosas era que un ciudadano romano no podía ser ni azotado, ni siquiera amarrado, ¿no? Bajo el derecho romano, porque ustedes saben que el derecho romano incluso lo usamos hasta hoy para el derecho este, penal, ¿no? Para el derecho de nuestros días, utilizamos muchas cosas del derecho romano. Y no se podía ni siquiera ni azotar, ni tampoco amarrar a nadie romano si es que no había tenido un juicio en el que haya tenido una sentencia. Entonces, nosotros sabemos que Pablo no era cualquier persona, ¿no? Era una persona instruida y sabía y conocía sus derechos, ¿no? Entonces él le pregunta eso al centurión, porque el centurión debe saber eso también. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, dice el 26, ¿no? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer?
porque este hombre ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, ¿no? Porque ya ahí ustedes, si ustedes lo leen así de corrido, diciendo, ¿qué está hablando? Ya, no entiendo nada, no. Hay que estar bien atentos a estas cosas porque así van a poder entender qué es lo que está ocurriendo y por qué la persona que está narrando estas cosas las pone ahí, porque nunca nada en la Biblia es por gusto, ¿ya? Entonces, el tribuno se asustó porque si él es como, si él cometió un agravio contra un romano, le podía costar su cargo, ¿no? Y incluso la muerte, si es que llegaba a pasarle algo a este ciudadano romano, ¿no? Entonces, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, ¿no? Le está advirtiendo. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo, él dijo, sí. Respondió el tribuno entonces, yo, con una gran suma, adquirí esta ciudadanía, le dijo. O sea, yo he pagado por eso. Estamos hablando del tribuno, ¿eh? Con una gran suma de dinero, ¿cómo es que tú, un pelele, vas a pagar eso? Le dice, ¿no? O sea, es como preguntándole, ¿de dónde tú tienes tanta plata? Y entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces así, el versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí nomás, ya sabemos que ya lo habían atado. Entonces, Pablo, ya con eso podía presentar una demanda de que lo han atado sin un juicio justo. Y el tribuno ya perdía su cargo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Dice, al día siguiente, versículo 30, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. ¿Sí? Entonces, es como está queriendo saber, ¿no? Este tribuno, qué es lo que ha pasado, ¿no? Queriendo saberlo de cierto. Y el concilio es lo que nosotros llamamos el Sanedrín, ¿no? Que es como el, el gobierno judío, pero de la parte religiosa de los judíos, ¿sí? Donde está el sumo sacerdote y todos los que estudian la palabra de Dios, las leyes judías, rabínicas, todas esas cosas, ¿no? Y esto es también importante que lo sepamos, Pablo era en algún momento, es probable que haya sido parte de ese Sanedrín, ¿ya? eh, Porque él conoce no solamente el derecho romano, porque es romano, sino también las leyes de ellos, ¿no? Porque ha sido instruido en manos de esta eh, Gamaliel, creo que es, de esta persona que es así súper, es un rabino súper reconocido, ¿no? Entonces, él conoce también estas leyes que son específicas para este Sanedrín, ¿ya? Eso también lo tenemos que saber. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Capítulo 23, entramos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, ¿ya? Entonces, es como que les hizo una señal para que le dieran un golpe a Pablo en la boca, ¿no? Porque estaba diciendo mentiras, algo así, ¿no? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿no? Como les decía Jesús, ¿no? Son unas paredes, sepulcros blanqueados. Están bien lindos por fuera, pero por dentro están con muerte, podridos, muertos prácticamente, ¿no? En el espíritu nos referimos, ¿no? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?
Y ahí podemos ver, por ejemplo, que el Sanedrín nunca podía hacer eso. Entonces, desde ahí nomás ya se dan cuenta que el líder del, del, del pueblo judío de la parte religiosa, ¿no? Que debía seguir exactamente las reglas y normas del Sanedrín, porque ellos también tienen sus normas, no lo hacía, ¿no? Estaba prohibido golpear a alguien en juicio, en el Sanedrín, eso no se podía hacer, ¿ya? Entonces, y ellos han hecho muchas cosas, incluso matar a Esteban, ¿no? Han hecho muchas cosas por sus manos en contra de la ley rabínica, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que este grupo de personas que tienen poder, no solamente religioso, sino un poder político, ¿no? Que podemos ver, no hacen las cosas de Dios, ¿no? Y no podemos juzgar tampoco al pueblo judío porque esas personas hagan estas cosas, ¿ya? Porque hay muchos judíos, y estoy segura que no la mayoría, que sí hacen su ley, que sí están conforme a la ley de Dios. Y seguramente el pueblo mismo hacía las cosas de Dios y había mucha gente que estaban dentro de esto. Pero los líderes siempre son así, el poder corrompe, ¿no? Incluso hasta ahora podemos verlo. Y no por eso vamos a juzgar a todo el pueblo judío, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Por eso es que, como Pablo sabía, le dice eso, ¿no? Y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, ¿no? Y entonces ahí Pablo se da cuenta que es el sumo sacerdote porque él no lo sabía. Y hay varias teorías ahí, ¿no? Primero, algunos dicen de repente por eso de que Pablo no veía bien, porque sí se sabe que Pablo al final quedó un poco ciego, entonces no lo reconoció. También habían pasado tantos años desde que Ananías estaba ahí en esto del sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote y que ya pues estaba viejito y ni lo reconoció. Y lo tercero es que de repente no estaba con su ropa de sumo sacerdote, porque si él lo hubiera visto con su ropa de sumo sacerdote, no le hubiera podido decir esto, porque es prohibido para los judíos decir algo contra el sumo sacerdote. Entonces, probablemente no estaba con sus ropas, sino estaba con una ropa simple, ¿no? Y fueron, y él no sabía, ¿no? Pero miren qué dice. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, ¿no? Entonces, él, él mismo está dándose cuenta de su error y él mismo, o sea, para poder darse cuenta de su error, cita las escrituras. Y nosotros tenemos que aprender de Pablo a reconocer nuestros errores. A veces uno dice, ya o sea, no sabemos si realmente nos hemos equivocado o no, ¿sí? Porque a veces, no sé, parece que hemos hecho algo que está bien, pero ¿cómo sabemos realmente que eso es lo correcto? Cuando ustedes estén en esa encrucijada, cuando ustedes piensen que hay algo que no están seguros, vayan a la Biblia. Ahora es más fácil, porque tú puedes poner en el Google dónde habla la Biblia de, no sé, las apuestas, por ejemplo. Y tú vas y entonces ahí te dice qué cosa es, pero en ese tiempo no, en ese tiempo lo tenías que tener en tu mente, ¿no? Y dónde dice en la Biblia sobre el perdón. Ya, y vas y lees sobre el perdón, ¿no? Pero Pablo reconoce su error porque conocía las escrituras. Entonces, bueno, pues ahora podemos hacerlo así, pero qué mejor conocer como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estudiando y en algún momento de tu vida vas a tener alguna encrucijada y vas a decidir lo mejor porque conoces las escrituras. Y si te has equivocado o si piensas que no estás en lo correcto, lo único que tienes que hacer es regresar a las escrituras y darte cuenta que si tuviste un error, reconocerlo. Y eso es lo que hace Pablo acá. Y eso es lo que lo hace grande también, porque él hubiera podido dejarlo pasar, incluso el escritor hubiera podido dejarlo pasar, pero no lo hicieron, ¿ya? Y eso es algo que también hay que reconocer de los judíos. A pesar de que cometen errores, está escrito. ¿Por qué? Porque ellos siempre piensan que esto, y nosotros también lo pensamos, los cristianos, es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos
dejar de decir algo o dejar de poner algo si es que es la verdad, ¿no? Entonces, dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, o sea, él les está diciendo que conoce también lo del Sanedrín y esto, ¿no? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque ustedes ya, yo ya les mandé el cuadrito de los fariseos y los saduceos. Pueden buscar también las diferencias en internet y se van a dar cuenta que los fariseos eran las personas que estaban muy pegadas a las reglas, que creen en Dios, que creen en el reino, que creen en la resurrección, ¿no? Que creen que sus obras y sus acciones están en, vistas por Dios y que Dios puede, o sea, de alguna forma comunicarse con ellos en la oración, en estas cosas. En cambio, los saduceos no. Los saduceos creen en un Dios todopoderoso que alguna vez nos ha creado, pero ya está, o sea, no está cerca y te ha dado reglas que tienes que cumplir, las haces, pero no tienes, o sea, te mueres y ya estás. Ahí nomás quedaste, pues no hay resurrección, no hay un futuro, nada. Solamente es que te creó, sigues las reglas y ya. Y eso es los saduceos están más pegados a esa filosofía, ¿no? Entonces, como él estaba en el concilio y estaban los fariseos y los saduceos, y esto también hay que saber que los fariseos son un número más pequeño, ¿ya? Un número más pequeño de personas. Entonces él dijo, voy a dividir de alguna forma al Sanedrín, ¿no? Y entonces dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, ¿no? Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, aquí está, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, ¿no? Y como estamos viendo, entonces las cosas que contaba Pablo eran cosas que creían los fariseos y que estaban alineados con ellos, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, los fariseos, ¿no? Porque estaban como de su lado, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, o sea, dijo, de repente vamos a estar en contra de Dios, ¿no? Entonces hay que escucharlo, ¿no? Y habiendo grande disensión, el tribuno, o sea, el que estaba ahí, dijo, ¿de qué están hablando, no? El otro estaba ahí que no entendía nada, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ¿no? Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Y por qué el tribuno tuvo miedo de que lo mataran? Porque era romano, ¿sí? Entonces, él está a cargo de esa persona que es romana, y si lo matan, siendo romano, podían destituirlo. Entonces, para él era importante eso, que no lo tocaran, ¿no? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso le dijo Dios, ¿no? Y capítulo 23, versículo 12. Venido el día, o sea, ya al día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, como hay como ellos es como que juran, ¿no? Juran por sí mismos, ¿no? De que no van a comer ni beber si es que no matan a Pablo, ¿no? Eso. Y dice, bajo maldición quiere decir que iban a ser malditos, anatema. Eso para un judío es algo, es como perder tu alma, ¿me entienden? Entonces, y estaban dispuestos a que hasta que Pablo no esté muerto no iban a comer
ni a, o sea, ni a beber, ¿no? Y, o sea, era como que si él no se muere, yo voy a morir. Y si no cumplo eso, voy a ser maldito. O sea, era una cosa muy intensa, ¿no? ¿Y quiénes eran? Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿No? O sea, están, de alguna forma le están torciendo el brazo también al sumo sacerdote, porque de alguna forma, si es que no hace eso, 40 personas de ellos, que seguramente son gente instruida, gente que conoce, gente que ellos conocen, van a morir de hambre y de sed, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan que esos son los líderes del pueblo judío en ese momento y que se dejan corromper por estas cosas, ¿no? Entonces, en todas las épocas es así, ¿ya? Más el hijo de la hermana de Pablo, ahí vemos que Pablo tenía un sobrino y una hermana, ¿no? Más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces, no sabemos realmente cómo es que el hijo de su hermana estaba ahí. De repente ya era un muchachito que también estaba aprendiendo las cosas. De repente nadie sabía que él también era el sobrino de Pablo, ¿no? Era así como ¿no? No se sabe nada de este muchacho, ¿no? Eh, y, y, y lo más probable es que sea algo de esto, pues, ¿no? Y fue y le dio aviso a Pablo. O sea, fue a decirle, te van a matar, ¿no? Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo a a uno de los centuriones que decíamos, pues, ¿no? Que en esa fortaleza probablemente habrá 10 centuriones que están a cargo de 100 personas cada uno, porque el tribuno está a cargo de 1000 personas, ¿no? Entonces, uno de esos centuriones estaba ahí cuidando a Pablo y le dijo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, ¿no? El centurión, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y ahí podemos ver que, o sea, no se comportaban con Pablo como normalmente se comportarían con cualquier otro prisionero, ¿no? Tenía algo de, yo pienso que él tenía algo de autoridad en sus palabras, que se lo daba el Espíritu Santo, que simplemente ellos lo escuchaban y tenían que obedecerlo, ¿no? Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿No? Porque seguramente era un muchacho pequeñito, ¿no? Porque dice tomándole la mano, ¿no? O sea, seguramente era prácticamente un niño, un adolescente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y le dijo, no digas nada a nadie. Y llamando a 2 centuriones, ¿no? Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. La hora tercera de la noche es, o sea, la noche empieza a las 6, ¿no es cierto? Ya dijimos. Y la hora tercera es sí, sí, como las 9 de la noche de nosotros, ¿no? Eh, para la hora tercera de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros.
para que fuesen hasta Cesarea. Ya saben que Cesarea era la capital de esa zona, eh, de esa zona del Imperio Romano que estaba gobernado, ¿no? Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos. ¿Ya? Entonces ya lo protegió, o sea, Dios, de verdad que sí, nosotros hacemos las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, Él siempre va a cuidar de lo que al final es su propósito, ¿sí? Y Pablo, si no hubiera decidido hacer todas estas cosas que hizo, ¿no? Por su Señor, nosotros no podríamos leer estas cosas ahora. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos tiene sus consecuencias y cada cosa que nosotros hacemos debe ser pensando siempre en si Dios quiere que hagamos eso o no. ¿Y cómo podemos saber eso? Leyendo la Biblia. O sea, es la única forma de saber, ¿no? Porque ahora Dios no nos habla, oye, Vania, haz esto, no, no. Él nunca va a hacer eso. Ya, no, no. Él solamente puede decirnos a nosotros qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo mejor a través de su palabra. Conociendo esto, podemos saber qué decisión tomar de cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿No? Y entonces, siempre sirviéndole, ¿no? Agradándole y haciendo que de repente, yo no digo que no hayan problemas, porque de repente el hacer eso te va a traer problemas, pero tienes que estar preparado, preparado para enfrentarlo, estar seguro que Dios está en control de las cosas y soportar, así como lo hizo Pablo, estar seguro que que te va a guardar, que Dios te va a guardar hasta que termines de hacer tu carrera, si es que tú la quieres hacer, ¿no? Para Él. Entonces, porque ya les voy diciendo que Pablo no es que murió de viejo, ¿ah? Ya, eh, lo vamos a ver después, pero él murió decapitado. Y tú dices, bueno, pues tanto no lo ha cuidado. Pues sí, porque lo ha cuidado en el momento que tenía que ser cuidado para la obra que tenía que hacer Pablo. Y al final murió así y nosotros sabemos que podemos llegar en algún punto a sufrir como él, incluso a morir como él, y él nos da, Pablo en este caso, un ejemplo de su fe, ¿no? Y hasta dónde es que un verdadero cristiano debería dar su vida, ¿sí? Y no quiere decir que Dios no lo haya cuidado, sino que Dios tenía otros propósitos para él y para todas las personas que lo leemos ahora, ¿no? Listo, entonces dice, versículo, versículo 25, y escribió una carta en estos términos. Entonces, él está mandando a Pablo, ya con una escolta, ¿no? Este tribuno, a Félix, el gobernador de esta zona que está en Cesarea. Dice, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix. Claudio Licias es este tribuno, ¿sí? Al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, o sea, de la ley judía, rabínica, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, ¿no? Bajo los estándares romanos. Y ellos no pueden dejar que un romano se muera así, ¿no? Si no fuera un romano, ya, que ellos decidan, pero no podía hacer eso. Pero al ser avisado
de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, ¿no? Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, versículo 31, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador Félix, ¿no? Presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿Sí? O sea, tampoco es que agarró y lo mandó a la cárcel, ¿no? O sea, lo mandó a un lugar que no era tan mal, por así decirlo, ¿no? Dice, capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿sí? Entonces ya estaba Félix, que era el gobernador de esa zona. Estaban el sumo sacerdote Ananías con parte del Sanedrín y habían contratado a alguien versado, ¿no? Eh, de, como un abogado, ¿no? Para poder hacer que les den a Pablo para que ellos lo juzgaran. Entonces contrataron a este Tértulo que conocía la ley romana, ¿no? Comenzó a acusarle diciendo, dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas, ese es el Tértulo, ¿no? Que es así todo hoyo, ostentoso, pomposo, y ustedes van a darse aquí cuenta que él trata de adularlo, ¿no? Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero, dice, interviniendo el tribuno Licias, ¿no? El tribuno que estaba ahí, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Sí? Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, o sea, le dijo ya, porque sí es, pues, ¿no? Ya saben que esto del derecho romano y todas, todas las, cuando están los abogados frente al juez, tú das la acusación y la defensa, ¿no? El acusado y la defensa. Entonces es así. Ellos están acusando, ahora le dice, ya te toca, defiéndete, ¿no? Y Pablo se defiende solo, puede hacerlo, ¿no? Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa, dijo Pablo. Como tú puedes, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en el derecho tú necesitas pruebas. Y si ellos, y Pablo está defendiéndose con eso. Sí, ellos están diciendo eso, pero ¿cuáles son las pruebas? Han pasado 12 días
y hay testigos, necesitas pruebas para acusarme, ¿no? Eso está diciendo acá. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ya porque la resurrección no está aquí en, en tema, ¿no? Porque la resurrección, así está bien dicho, es para justos e injustos, solamente que hay resurrección para vida, ¿no? Para los que creen, y hay resurrección para muerte, ¿no? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Eso está contándole, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ¿sí? Porque es lo que estábamos diciendo que iba a hacer, ¿no? Iba a purificarse con el voto nazareo de estas 4 personas, ¿no? Y estaba haciendo un ritual judío tranquilamente, y estaba yendo a hacer su ritual judío y a dar su ofrenda y a purificarse, ¿no? Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Sí? Ellos, o sea, las personas que están ahí, ¿no? O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros, ¿no? Entonces, Félix, ¿no? Versículo 22, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino del que habla Pablo, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver después, pero Félix está casado con una judía, ¿ya? Y entonces la judía seguramente ya le ha explicado, ¿no? Qué cosa es el camino, porque hay judíos que creen en la resurrección y hay judíos que no. Entonces, este camino del reino, de la resurrección, de esto, bueno, oigas estas cosas estando bien informado de este camino, por eso dice, les aplazó diciendo, cuando, desen, cuando descendiere el tribuno Lisias, o sea, el que lo había mandado con toda la escolta, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. O sea, algo así como o sea, ¿cómo es Dios, no? De bueno, de, 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 de bueno con Pablo, y no solamente para que él pueda estar confortable, sino porque eso le permitía dar testimonio también. Y era algo así como este, como como estar preso en tu casa, ¿no? No era como cuando tú estás en la cárcel encadenado, ¿no? Porque ciertamente no había tenido un juicio todavía, entonces tampoco lo podían apresar, azotar, nada de eso. Entonces lo llevaron a un sitio y ya, dice, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, podía recibir visitas, eh, perfecto, era perfecto. Nadie lo podía tocar y podría recibir visitas y hablar con gente poderosa y todo, ¿no? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, acá dice, miren, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo Pablo actúa, ¿no? Se mueve, cómo Pablo actúa, pero por orden de Dios, ¿no? Y Dios mueve las cosas para que él pueda eh, hacer lo que fue enviado, ¿no? A mandar, a predicar al mundo, a reyes, dice también, ¿no? Y a gente importante. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia,
del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasa cuando a veces nosotros decimos la verdad de estas cosas? Félix se espantó, ¿no? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sí? Y dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. O sea, no solamente es que ya lo escuchaba, ¿no? Sino que ustedes pueden ver en este Félix que era un malvado también, ¿no? Y que era una persona corrupta, que esperaba o sea, que él podía soltarlo, pero estaba esperando a ver que de repente, como ese tiene muchos seguidores, puede conseguirme un gran botín, ¿no? Y, y de paso gano mi platita y ya, lo suelto después, ¿no? Pero miren, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, miren, por 2 años estuvo en esta como que, este, esta prisión domiciliaria, por así decirlo, ¿no? En la que venía gente, recibía visitas, estaba ahí, podía hablar de Jesucristo libremente de alguna forma, ¿no? Y así lo usó el Señor para, incluso con este Félix, ¿no? Quién sabe si es que en algún momento creyeron o no, o Drusila, su mujer, o qué sé yo. La cosa es que él mueve las cosas para que al final nosotros podamos tener esto, las escrituras ahora, ¿no? Y, y dice que Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces ya no lo dejó en el domicilio, no en su prisión domiciliaria, sino que ya lo mandó a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel para congraciarse con los judíos, porque eran ellos los que un poco que habían intervenido ahí para que él saliera, ¿no? Y ahora el nuevo sucesor era Porcio Festo. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, ya estamos en el capítulo 25, a Cesarea, Jerusalén, 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. O sea, ¿qué estaba pasando? Que Festo estaba pasando por ahí por Jerusalén, y ellos le dijeron, mira, que hay una persona que se llama Pablo, está ahí en Cesarea, hazlo venir. No, le dijo, si quieren ustedes vayan conmigo, los que puedan, y ahí lo acusan, y ahí vemos cómo lo resolvemos en juicio, ¿no? Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, ¿no? O sea, fue casi una semana, pasó una semana y ya estaba en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo, ¿sí? Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, porque no era tonto, ¿no? Si me vas a mandar ahí a los judíos, me van a querer matar. Ante el tribunal de César estoy, ¿no? O sea, yo quiero ser juzgado por la ley romana, no por la ley judía, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, no está dispuesto a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, ni siquiera él, ¿no? A César apelo,
Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Listo. Entonces dijo, ya, apeló a César, entonces chao, te vas a Roma y vas a ir donde César. Y miren cómo es que Dios es tan grande, ¿no? De que puede mover las cosas para que él vaya y dé su testimonio frente a estas personas súper importantes que de repente nunca iban a escuchar de Cristo, ni de Pablo, ni de nada, ¿no? Y dice, versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ya, el rey Agripa es el bisnieto de Herodes, ¿no? De Herodes el grande, porque se acuerdan que habían varios Herodes, ¿no? Ya, entonces él es pues, el hijo del hijo del hijo del hijo del Herodes que vivía en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació y mandó a matar a los niños, ¿no? Ya, este rey Agripa es el sucesor, ¿no? El sucesor del rey de los judíos, ¿no? De ese tiempo. El rey Agripa y Berenice, ya, esta Berenice no es la esposa de Agripa, sino es su hermana, ya, pero ¿qué pasa? Siempre había ahí habladurías en que ah, entre ellos había una relación de incesto. Bueno, pues así como en muchas veces en la historia, ¿no? Y les doy un dato más acá, Drusila, que era la mujer, ¿se acuerdan de Félix, la anterior persona que estaba que lo hizo apresar a Pablo? De este Félix, Drusila, la mujer de Félix, era hermana de ellos también, o sea, de este Agripa, de Berenice, ¿no? Y dice, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, porque obviamente recién había pasado una semana de que estaba ahí y ya no estaba Félix con la hermana, pero igual son como protocolos, ¿no es cierto? En los que van a saludar, van a darle las felicitaciones de que ahora es el nuevo gobernador y nada, congraciarse, pues, ¿no? Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, ¿sí? Entonces, Festo le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo un judío que está encarcelado, que ha apelado a César, pero está acá por 2 años, seguramente ya le ha contado, ¿no? Y le está contando al rey Agripa, que es de los judíos, ¿no? Para que él le dé su opinión, ¿no? Si lo conoce o qué sé yo. Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Estando presentes los acusadores, ninguno cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dice, ¿no? Este Festo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea, de Augusto César, mandé, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. ¿Sí? Dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿no? Porque eran los reyes judíos, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, o sea, César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, realmente, ¿qué? Es como,
¿qué voy a decirle de por qué está siendo juzgado este hombre? No tengo idea, ¿no? Dice ese Festo. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra, ¿no? Es lógico. Entonces, como no había nada, lo tenían ahí preso, estaban ahí como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le escribo, no? Porque voy a mandar a César a un hombre a que los juzguen y no sé de qué, ¿no? Y él está apelando y estoy como en una encrucijada porque los judíos son los que me están obligando a hacer esto y realmente yo no encuentro ninguna razón para tenerlo acá. Pero si lo suelto, los judíos se van a levantar. Entonces, acabo de agarrar el cargo y no quiero hacer eso. ¿Qué pongo en en la carta para que ya mandarlo a los romanos, o sea, mandarlo a, a Roma y que César lo vea? Y ya deshacerme de eso, pero quiero saber qué, qué puedo poner en la carta, ¿no? Y ya creo que se nos acabó el tiempo, así es que vamos a ver qué es lo que dijo Pablo, ¿no? En el capítulo ya 26, delante de estos reyes, ¿no? De Agripa y su hermana Berenice, que vamos a ver ya la próxima vez que terminemos de hacer ya seguramente el libro de Hechos, porque les comento que ya nos faltan solamente 3 capítulos para terminar este libro, y que ha sido muy bonito porque también podemos estudiar algo de historia y también podemos darnos cuenta de que muchas cosas de las que están ahí, si no son todas, están comprobadas de manera histórica. No todo, porque obviamente, imagínense, hay un montón de cosas que se han perdido en el tiempo, son 2000 años, pero hay muchas cosas que cuadran exactamente con la escritura y que nosotros siempre tenemos que estar atentos, ¿no? A que, a que haya gente siempre, ¿cómo decirlo?, malintencionada de sacar de contexto algunas cosas de la Biblia que sabemos que históricamente sí han ocurrido, o que nos digan que en la historia no está, pero nosotros sabemos que en algún momento, si es que hay algo que esté por ahí perdido, se va a encontrar, porque no hay nada que se haya encontrado ya que nos diga lo contrario, o que al menos la gente que haya encontrado cosas históricas, eh, que se relatan acá, nos diga que eso que está relatado no es verdad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y nada, siempre la palabra de Dios está por encima de todo. Ahora vamos a cerrar en oración. Amado Padre, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que podemos eh, aprender un poco más de ti. Padre Santo, te pido por todas las personas que pueden escuchar esto que nosotros estamos haciendo, Señor, y que puedan compartirlo, más que para que lo escuchen, Señor, si es para sus vidas, es para que puedan compartirlo, para que puedan interesarse, Señor. Te pedimos que si es tu voluntad que otras personas puedan verlo y no solamente eso, Señor, sino aplicarlo a sus vidas, Padre mío, que podamos a través de esto servirte como tú quieras. No solamente para esas personas, sino también para nosotros que estamos haciendo este trabajo, Padre Santo. Te pedimos paciencia, te pedimos ánimo y que se haga tu voluntad siempre. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.